Buenas noches, mi nombre es Loretti Caterina Escobar Cruz del curso de Semiología y hoy les vengo a hablar sobre las partes de la historia clínica y la legislación colombiana. La historia clínica es un documento privado obligatorio y sometido a reserva en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en su atención, tales como los médicos, las enfermeras y los terapeutas. Tipos de historia clínica. Hay tipos de historia clínica, es la historia clínica de urgencia, la historia clínica de consulta externa, la historia clínica odontológica, la historia clínica de hospitalización. Ahora se está manejando mucho la historia clínica, o sea, el manejo de la historia clínica electrónica. Partes de la historia clínica está la anamnesis, que consiste en una conversación entre el médico y el paciente, una entrevista durante la cual el médico realiza preguntas sobre su historia clínica, los hábitos de vida y antecedentes familiares del paciente con el objeto de establecer un posible diagnóstico. Los antecedentes personales. Aquí el doctor le pregunta al paciente sus hábitos de higiene, sus hábitos de salud, si su formación académica, etcétera. Y en los familiares pregunta con quién vive, sus papás si viven, qué problemas de salud tienen, si son hipertensos, diabéticos, su formación académica, etc. El examen físico es muy importante. Aquí entra en la valoración clínica, en la valoración del examen médico, que es utilizado en la consulta médica para reducir la incertidumbre que hasta ese momento el doctor tiene acerca del paciente, para poder corroborar las primeras hipótesis diagnósticas generadas en la historia clínica y así confirmar, referir un diagnóstico o un posible diagnóstico. En el examen físico, el doctor hace una inspección tanto general como su estado mental. Hay pasos a seguir en el examen médico, que está la toma de signos vitales, que está tomar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Que la tensión arterial está entre 120 y 80, la frecuencia cardíaca está entre 60 a 80, la frecuencia respiratoria está entre 18 a 20 y la temperatura de 36,5 a 37,5. Hay una revisión cefalocaudal, que es la inspección general y específica, dando palpación, auscultación, percusión desde la cabeza, tórax, extremidades y sistema nervioso. Cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades superiores, extremidades inferiores. Que es una impresión diagnóstica, es la posible patología por la cual el paciente acude a la consulta. Que es el tratamiento de plan, hace referencia a la prescripción médica y las ayudas diagnósticas necesarias, tal como el doctor les prescribe los medicamentos que necesitan en ese momento del paciente y las ayudas diagnósticas como rayos X, ecografías, TAR, resonancias, etc. ¿Qué es un análisis? Es la interpretación de todos los datos, de todo lo que el paciente le dijo al doctor durante el digerenciamiento de la historia clínica. Ahí el doctor hace un análisis para ver qué más le puede ordenar al paciente. Y la epicrisis, que es el resumen de toda la historia clínica, en donde va sus cirugías, sus intervenciones hospitalarias, las veces que han acudido a urgencias, etc. La legislación de la historia clínica. En la legislación de la historia clínica está por leyes y decretos. Está la Ley 23 de 1981, en donde se dictan normas de ética médica. En el capítulo 3 se habla sobre la prescripción médica y la historia clínica, que es un secreto profesional. La Ley 80 de 1989 se crea el Archivo General de la Nación y hay una norma de conservación, custodia y confidencialidad de la historia clínica. Está el decreto 2174 de 1996, donde se organiza el sistema obligatorio de garantía de calidad del Sistema General de Seguridad Social. En el artículo 8 de este decreto hay un soporte básico de calidad en las entidades promotoras de salud, donde se refieren a eso. En la resolución 1995 de 1999, en esta es por la cual se establecen normas para el manejo de la historia clínica. Ahí el capítulo 1 dice que son las definiciones y disposiciones generales de la historia clínica. En el capítulo 2, el aligeramiento de la historia clínica. En el capítulo, ese es capítulo 3, está la organización y manejo del archivo de la historia clínica. En el capítulo 4, ahí se conforma un comité de la historia clínica.
Está el decreto 3374 del 2000, donde se reglamentan los datos básicos que se deben reportar y presentar los servicios de salud en las entidades administradoras. En la ley 911 del 2004 se dictan las disposiciones en materia de responsabilidad para el ejercicio de la profesión en enfermería en Colombia. Y el más importante, que es la resolución 839 del 2017, donde aquí se decreta la retención y tiempos de conservación y documentación del expediente de la historia clínica. También ahí se habla sobre la custodia y la confidencialidad de la historia clínica. Muchas gracias. Aquí están las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención prestada. Hasta pronto.